el primer tema de esta currícula que vimos en las clases anteriores, que es el sistema de numeración. Primero tenemos que entender cómo trabajar en papel para después ver alguna arquitectura y ver cómo una computadora funciona y entenderla. Si bien hoy en día ya hemos mencionado un poquitito de que a medida que han avanzado las generaciones, lo que se ha ocurrido es que en el caso de un transistor, en el caso de la electrónica, ¿no? O sea, cada vez se está reduciendo el tamaño de un transistor. Entonces todo eso nos da de que tengamos cada vez mejores computadoras, ¿no? Si miramos una computadora de hace 30 años atrás, 40 años atrás, y miramos una de ahora, vamos a ver que no tienen nada que ver. Si bien la arquitectura puede ser bastante igual, a nivel de cómputo no tiene nada que ver. O sea, hoy en día incluso los ciclos, las señales de reloj en las que estamos utilizando no tiene nada que ver. Si bien después vamos a ver de que no necesariamente una computadora que tenga mayor gigahertz, por ejemplo, tenga una mayor señal de reloj, sea mejor que una que no lo tiene. Todo lo contrario, o sea, no tiene nada que ver. Todo depende de la arquitectura y de las herramientas que esa arquitectura utiliza para poder trabajar. Por eso ayer mencionamos un poquito lo último, lo que es pipeline, o sea, va a llegar un momento en el cual ya no se puede, físicamente ya no se puede hacer el transistor más pequeño y eso ha ocasionado de que tengamos que buscar otras tecnologías, otra forma de poder hacer computadoras mucho más con mayor nivel de cómputo, que disipen mucho menor calor, por ejemplo, bueno, todo, etcétera, etcétera de cosas que después vamos a estar viendo. La palabra, por ejemplo, este, etcétera. Bien, entonces dentro de un sistema de numeración tenemos varios sistemas de numeración, los sistemas de numeración que se llaman sistemas posicionales, que son los que nosotros necesitamos, lo que vamos a ver. Específicamente hay un subgrupo dentro de esos sistemas posicionales que son los sistemas con base, que son los que nosotros vamos a ver y los que nosotros nos enseñaron en la escuela, cuando estábamos trabajando, cuando nos dijeron, bueno, para sumar nosotros tenemos tal algoritmo, bueno, para la suma, para la multiplicación, división, etcétera, todo eso tiene un fundamento matemático. Entonces eso es lo que nosotros queremos ver. Vamos a ver entre tantos sistemas de numeración que tenemos, inclusive los con base, algunos bastante interesantes que son los que nos van a ayudar bastante dentro de una arquitectura de computadoras, como lo pueden ser diferentes bases como la binaria o la octal. Este, Principalmente ahora vamos a ver por qué. Eso nos va a ser bastante útil. Bueno, cuando estamos en un sistema posicional, nosotros lo que vamos a tener en ese sistema posicional es un conjunto de símbolos. Símbolos que nos van a representar este, los objetos que tenemos dentro de ese sistema de numeración. Y dentro de los posicionales existen sistemas posicionales en los cuales el símbolo no tiene mucha, puede estar ponderado en la posición donde está ese símbolo o no. Bien, entonces un ejemplo de esto puede ser el sistema de numeración romano, donde tenemos bueno, el símbolo en sí, acá podemos ver la U, la I, eso nosotros ya sabemos que nos representa la C y como es posicional, nosotros sabemos que si nosotros conmutamos esos símbolos tenemos valores totalmente diferentes. Por ejemplo el 6 y el 4. Este es un sistema posicional y dentro de ese sistema posicional existen unos que se llaman sistemas con base. Son sistemas que la base es el número de símbolos que nosotros vamos a estar teniendo. Entonces, esos sistemas con base se caracterizan que cualquier número de ese sistema se puede representar con un polinomio que tiene este formato, ¿no? Tiene cualquier número n, cualquiera, se puede representar con una colección de símbolos. En este caso, en el polinomio, los símbolos son a n menos 1
después tenemos A0, después tenemos A-1, etcétera. Todos los A son los símbolos que tiene el sistema. Y después, dentro de ese polinomio también, ¿qué tenemos? Una B, la B es la base. La base no me va a representar la cantidad de símbolos que tengo, o sea, si tengo base decimal, bueno, voy a tener 10 dígitos, 10 símbolos dentro de esa base. En la binaria voy a tener 2. Y algo a tener en cuenta de la base es que eh, siempre la base es, el valor de la base es menor al símbolo mayor que nosotros podemos representar. Por ejemplo, en el caso de la decimal, nosotros tenemos símbolos que van de 0 a 9 y no tenemos un símbolo 10. O sea, el 10 ya es un conjunto de entre, una combinación de entre el 1 y el 0. Serían los dos símbolos. Y también tenemos una exponente, o sea, la base está elevada a un exponente. ¿Qué es ese exponente? Es la posición en donde está el símbolo que está multiplicando a esa base. Eso ahora lo vamos a ver. Y algo a tener en cuenta es que nosotros tenemos bases, o sea, el exponente que está elevando a la base, tenemos exponentes que son positivos, tenemos el cero, y después tenemos exponentes, como lo vemos acá, que son negativos. ¿Eso qué significa? Bueno, todos los exponentes de este polinomio que nosotros vamos a construir, el exponente lo que me indica es la posición en donde está ese símbolo dentro de esa secuencia de símbolos que puedo llegar a tener. Entonces, los símbolos, las posiciones positivas son números que son enteros, las posiciones negativas son números que son fracciones. Bien, un poco lo que les comentaba, lo que son los símbolos base, y lo que se cumple es que, bueno, la base hace referencia a la cantidad de símbolos que tengo, y los símbolos siempre van a ser mayor o igual que cero y menor o igual que la base. Perdón, menor que la base. Nunca van a ser igual. Eso es porque tenemos el cero, ¿no? ¿Algún ejemplo de estos sistemas posicionales con base? Decimal, binario, octal y hexadecimal. El sistema decimal es el tradicional que nosotros conocemos de toda la vida. El binario es el que vamos a estar trabajando en esta asignatura específicamente. Y después existen otros. A veces estar trabajando con sistema binario es un poco engorroso, porque imagínense estar trabajando con unos y ceros, etcétera. A veces agrupamos esos unos y ceros y utilizamos otro sistema que es más, que tiene menor cantidad tiene más símbolos, pero las palabras son de menor tamaño. Eso se hace agrupando números. Por eso nosotros utilizamos el octal y el hexadecimal. Tiene una particularidad. El octal es base 8, el hexadecimal es base 16. Este, que son números que son elevados, es una potencia de 2. Eso nos permite que nosotros podamos agrupar y convertir un sistema de una base a otra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres ejemplos que son el binario. Vamos a ir copiando esto y vamos a hacer para entender de qué es lo que estamos hablando. Vamos a sacarle una foto a esto. Vamos a tomar el sistema binario y en este sistema binario lo que vamos a hacer, bien, lo que vamos a hacer es, tenemos la secuencia en binario, ¿no? Tenemos lo que es esta, ¿no? El 1, 1, 0, 1. Si se fijan, nosotros podemos indicar en qué base estamos trabajando porque tenemos como un subíndice, en este caso que es el 2. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, un número cualquiera, por ejemplo, si yo tengo el 1110010, por ejemplo. Este número, como podemos ver, no está representado en binario. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ningún subíndice, no tengo ningún sufijo, ningún prefijo también, algo que me haga referencia a que estoy trabajando en cierta base, eso se asume en esta materia, igual en la mayoría de las bibliografías que van a encontrar, que el número está en decimal. Entonces, si el número no tiene nada, estoy trabajando con decimal, que es totalmente diferente a un número en binario, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, vamos a hacer la conversión.
¿Cómo puedo indicar que un número eh, está en una base? Con el subíndice, como decimos, en este caso 2, 4, 8, 16, n. O, por ejemplo, puede tener un sufijo. Un sufijo es, tengo los símbolos y después tengo la base a la que estoy representando. Si es una B, hace referencia a que es una base en binario. O sea, que solamente es un 1 y un 0. Y a la vez, acá nosotros lo que nos pide en este ejercicio es, bueno, si yo tengo un 1, 1, 0, 1, pero está en binaria la notación, ¿qué número decimal es? ¿Cómo puedo convertir eso en decimal? Bueno, con lo que ya vimos, nosotros podemos convertir ese número en binario, lo podemos convertir en un polinomio, ¿no? Respetando la base en la que estamos, respetando los símbolos y las posiciones que están esos símbolos en ese binario que tenemos. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros tenemos el 1 acá. Vamos a tomar que tenemos un 1. Vamos a tomar acá. Así me queda prolijo. 1, 1, 0, 1 en base binaria. Hay un es igual, acá hay una relación de equivalencia porque si yo tengo un prefijo, perdón, un índice, es lo mismo que tener un sufijo en este caso. Entonces 1101 con un índice de 2 es exactamente lo mismo que 1101b. Entonces 1101b va a ser igual a que vamos a convertirlo utilizando el polinomio. Nosotros tenemos los símbolos que son 1, 1, 0 y 1. Estos serían los símbolos de nuestro sistema para poder formar el polinomio. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros sabemos que todos esos símbolos están sumando, respetando la base que tenemos, elevado a un exponente. Y el exponente es la posición del símbolo. Entonces, lo que hacemos, o lo que podríamos hacer es que entre toda esa tira binaria que tenemos, nosotros tenemos lo que es una parte más, lo que es la parte más significativa, que es el símbolo que está lo más a la izquierda posible, y la parte menos significativa, que es lo que está más a la derecha. Entonces acá nosotros podemos observar en este orden de que la parte menos significativa va a tener un exponente que va a estar elevado a un 0. Entonces, ¿esto qué significa? Tomamos la parte menos significativa y decimos, bueno, acá hay un 0, acá hay un 1, acá hay un 2 y acá hay un 3. Este es como sería el orden, ¿no? Esa es la posición de cada uno de los símbolos. Nos tomamos el primer dígito lo más a la derecha posible y eso es elevado a la 0. Después tomamos el siguiente y eso es elevado a la 1. Esas son las posiciones, 0, 1, 2 y 3. Siendo que cada vez que subimos en valores, lo que hacemos es nos corremos a la izquierda siempre. Entonces, eso tiene una fundamentación que es la posición para poder multiplicar en el polinomio el símbolo y respetar el orden, el resultado que no se altere. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, el dígito del símbolo, que nosotros habíamos visto que eran esto, vamos a tomar el que está más a la derecha y vamos a agregarle el símbolo que es 1, lo vamos a multiplicar por la base, en este caso la base es binaria porque nos está diciendo la letra. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo la base la voy a multiplicar, en este caso es binario, es 2. Lo que voy a hacer es lo voy a multiplicar por 2. Y lo voy a elevar a la posición del símbolo. En este caso va a ser 0, ¿no? Recuerden que como este valor, este símbolo que está acá, es exactamente este símbolo que está acá. Bien, entonces tenemos 1 por 2 que es la base elevado a un exponente. En este caso la posición de ese símbolo 1 es 0. Después tomamos lo siguiente, tomamos el siguiente símbolo y hacemos exactamente lo mismo. O sea, vamos aquí, ponemos por 2. Vamos a... Voy a, voy a, perdón, voy a separar un poquito esto. Nos va a quedar. Vamos a hacer así. Bien.
Entonces nos va a quedar uno por, este es el símbolo, vamos a dejar acá para saber de dónde sale. Este otro símbolo va a estar aquí. Y este otro uno que está acá va a estar aquí. Y el uno del símbolo más significativo es este que está aquí. Entonces, ahora que agregamos la multiplicación de lo que es la base, ¿no? O sea, recordemos, todos los símbolos están multiplicados por 2 elevado a un exponente. Ese exponente va a ser la posición. Acá dijimos que era este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces acá esto nos queda, acá vamos a ir construyendo este polinomio, ¿no? Nos va a quedar, si hacemos la operación, nos va a quedar que va a ser 1 por 2 a la 3. Ahora agregamos a la 3. Le sumamos 1 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Entonces, si agregamos aquí, vamos a cambiar de color, acá nos va a quedar elevado a la 3, elevado a la 2. Es un poco complicado con el mouse, perdonen. Elevado a la 0, elevado a la 1 y elevado a la 0. Bien, entonces acá ya podemos hacer podemos hacer los cálculos. Sabemos que este 0 que está aquí, o sea, este 0 que está aquí, multiplicado por lo que sea, me va a dar 0. O sea, 0 por lo que sea, me va a dar 0. Entonces acá me va a dar un 0 más. El siguiente dígito va a ser 1 por 2 elevado a la 0. Esto es por propiedades de potencia. 2 elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda 1 por 1, me da 1. Entonces vamos para aquí. Más, hacemos la otra operación que es esta. 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4. Por 1 me da 4. Aquí. Más 2 elevado a la 3 es 8. Por 1, que es el símbolo, me da 8. Bien, entonces ahora hacemos la suma. Entonces, si hacemos aquí, nos va a quedar 8 más 4, nos va a quedar 12. Más 0 más 1 me va a quedar 1. O sea, el total de este número en binario que vemos que es 1101 en binario va a ser igual a 13. Entonces vean que no, como que escribo 13 y no escribo ninguna base, no escribo ningún sufijo, ni prefijo, ni nada. ¿A qué llegamos? A que el 1, 1, 0, 1 en binario va a ser igual a 13 en decimal. Entonces, este es el valor, este es el resultado, ¿no? O sea, parece un poco medio ilógico que 1101 es igual a 13, pero eso porque están representados en diferentes bases, ¿no? Entonces, es muy importante siempre saber en qué base estamos trabajando. Bien, eso sería 1. Vamos con el segundo. El segundo nos decía que teníamos una fracción. Vamos, esperen que voy a copiar ese valor. Y es este. ¿Qué es? 1, 1, bueno, es diferente ya acá, pero acá ya lo podemos ir haciendo un poquito más rápido. Pero tiene una particularidad, es lo mismo, nos pide, tenemos un número escrito en base 2 que tiene una coma y nos piden hacer el cálculo en decimal. Ojo que esto con números pequeños es bastante simple de hacerlo, pero puede ser en algún momento con números grandes que no se tenga que describir todo el polinomio. Esto se llama polinomio característico, que describe para hacer la conversión, ¿no? Acá lo que estamos haciendo inconscientemente es convirtiendo de base 2 a base 10, sin ningún, este, sin ningún algoritmo. Acá estamos desarrollando el polinomio solamente. Entonces acá vamos a hacerlo un poquito más. Una pregunta. Sí, dime.
Si te lo indica, sí. En este caso, viste que tenés un sufijo que es un 2 o una B. Ahí te das cuenta que es binario. Pero recuerden, porque esto es una trampa también, que puede aparecer en algún parcial o en algún examen. Si yo no le agrego ningún sufijo ni nada, recuerden que si no tiene nada, es decimal. Entonces, es como una trampa también, ¿no? Bien, entonces tenemos la secuencia 1, 0, 1, 1, coma o punto 1, 1. Si recuerdan, por definición, esto era, yo tenía cada símbolo multiplicando a la base elevado a un exponente. El exponente es la posición en donde está el símbolo. Entonces, acá que tenemos que diferenciar, el exponente puede ser positivo y cero y puede ser negativo. Entonces acá lo que podemos hacer es, bueno, vamos a ver cómo serían los exponentes acá. Si nosotros hacemos, nos va a quedar que es 1. Bueno, vamos a hacer un poquito más prolijo. Tenemos 1, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, capaz que lo primero en este caso nos queda es, bueno, vamos a hacerlo de manera, como que hacerlo como aplicar una metodología, ¿no? Es decir, bueno, a ver, primero trato de ubicar los exponentes. Esto después lo van a usar mucho en redes, por ejemplo, en el protocolo TCP/IP, en el protocolo IP, por ejemplo, cuando tienen que hacer algún cálculo de subneteo, la máscara de red, segmentar una máscara, una subred, etcétera. Eh, Esto lo van a usar bastante, sabiendo las posiciones, este, primero identificar las posiciones y después aplicar el algoritmo, el polinomio. Entonces acá tenemos que vimos que tenemos una parte con fracción acá y tenemos una parte entera. Entonces la parte entera, recuerden siempre hacer exactamente lo mismo. La parte entera, la parte más, el dígito más el dígito menos significativo, el símbolo menos significativo es el que está elevado a cero. Entonces sabemos que acá va a ser un elevado a cero. Después el siguiente 1 que a la derecha de ese símbolo va a ser el elevado a 1, elevado a 2 y elevado a 3. Pero ahora tenemos dígitos de fracciones. ¿Cómo hacemos eso? Empezamos si ven en esta imagen, vemos que cada posición va decrementando a la derecha. Eso es que se van haciendo cada vez más pequeños. Y es así, un número después de la coma es más pequeño que el 1. Entonces ya pasamos a negativos. Acá, después de la coma, el primer símbolo es negativo. El siguiente es lo decremento una vez. Entonces ya sé que las posiciones de cada símbolo van a estar con estos números. Ahora, ¿qué hacemos? Desarrollamos. Decimos, bueno, vamos para aquí. Lo que podemos hacer es, sabemos que estamos en base 2, en base binaria. Entonces, ¿qué hago? Cada uno de los símbolos va a estar multiplicado por la base elevado al exponente. Y el exponente es la posición. Entonces, acá podemos ver que este dígito se va a transformar en 1 por 2, porque estamos en base binario, elevado a la 3. Más este otro dígito, nos va a quedar 0, 2 elevado a la 2, más este símbolo de aquí, que nos va a quedar 1 por 2 elevado a la 1, más este símbolo de aquí, que nos va a quedar 1 por 2 elevado a la 0. Más, y acá seguimos, tenemos un 1, que es este, 1 por 2 elevado a la menos 1, más el siguiente 1, que es este, es 1 por 2 elevado a la menos 2. Entonces, perdón, menos 2. Entonces aquí, no quiero agregar las líneas, pero recuerden, capaz lo podríamos hacer así. Y esto es, este 1 es este que está acá. Y este 1 es este que está acá. Bien, ahora que ya tenemos la expresión desarrollada, lo único que tenemos que hacer es operar para poder obtener el decimal. Entonces, para eso lo que hacemos es, hacemos los cálculos, ¿no? O sea, sabemos que esto está aquí,
¿no? Si hacemos la operación es 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2, o sea, 8, multiplicado por el símbolo que es 1. Entonces eso nos va a dar un 8. Más. Bueno, la siguiente expresión es 0 por algo, nos va a dar 0 esto. Más 1 por 2 elevado a la 1 me da 2. O sea, esto es 2 elevado a la 1 me da 2, por 1, 2. Más 2 elevado a la 0 me da 1, o sea, eso es propiedad de la potencia. 2 elevado a la 0 me da 1 y 1 por 1 me da 1. Acá tendríamos todo lo que sería la parte entera, ¿no? Pero tenemos fracciones también, tenemos exponentes que son negativos, posiciones que son negativas. Entonces acá nos quedaría 1. Si vean que nosotros vamos a ir un poco más lento, pero acá tenemos la expresión que es 1 por 2 elevado a la menos 1 más 1 por 2 elevado a la menos 2. Acá no vamos a jugar, no vamos a dar mucho, no tienen, no es un curso de matemática ni nada, pero después lo irán a ver para repasar por propiedades de potencia. Uno, esto que tenemos aquí, una base elevado a un exponente negativo, es igual a 1 sobre la base, elevado al exponente, que es 1 en este caso. Entonces me va a quedar acá la expresión, o sea, esto va a ser 1 sobre 2, que es igual a 1 sobre 2. Y acá, esto es porque capaz uno no se acuerda, esto acá, esto es igual a 1 elevado a 2 a la 2. O lo que es lo mismo, 1 elevado a la 1 sobre 4. No sé si... Ah, pensé que habían levantado la mano. Cualquier cosa me dicen. Bien, eso es por propiedades de potencia. O sea, cuando tengamos negativos, lo que vamos a tener que hacer es 1 sobre 2 elevado a al exponente. Lo paso a positivo. Pero eso me va a quedar siempre en 1 sobre algo. Bien, entonces acá sumamos todo, ¿no? O sea, nos va a quedar, podemos hacer la parte entera, que es todo esto, y ahí nos va a dar un 11, más nos da la fracción. Nos dan las fracciones, ¿no? O sea, es un medio más un cuarto. Bien, esto si nosotros el cálculo, nos va a dar un 11, perdón, 11 más un medio es 0,5 más 0,25. 11,75. Sí, 11,75 es el resultado final. Bien, entonces nos va a quedar... Sí, esto es un poco como cálculo. Si algún día tienen cálculo van a ver que es volver a cosas triviales. Pero después eso se complica un poco si han escuchado de lo que es cálculo. Bien, entonces, sigamos acá. Eso nos va a quedar 11,75. Bastante fácil, ¿no? Bien, el 11,75 es igual a lo que teníamos arriba, ¿no? Recuerden, ustedes pueden ver, es igual a esto que tenemos aquí. Aquí. Al 1011,11. Bien. Eso para que vean cómo convertir una base binaria solamente representando el, el polinomio, ¿no? O sea, la suma de potencias.
Bien, ahora nos queda otro que era A2F. Vamos a tomar esto. Y acá podemos analizar de que tenemos nueva forma de representación. Tenemos, gente, una cosa, si bien en las notas van a estar, las presentaciones estas van a estar, este, se aprende, las capturas las pueden sacar y todo eso, pero se aprende a ir haciéndolo. Si ustedes lo van haciendo en papel, van a ver que está comprobado científicamente que aprenden, lo van a asimilar mucho mejor. Parece medio obvio todo esto, pero van a ver que después se complica y lo hemos visto en parciales o exámenes que les va mal por no entender esto que es bastante básico. Bien, ahora tenemos diferentes nuevas anotaciones, ¿no? O sea, tenemos un sufijo de 16, que eso es para indicarnos que tenemos una base 16, y tenemos un sufijo que se llama H, también, que es de hexadecimal, y también tenemos ahora un prefijo que se llama 0x. Esto se usa mucho, por ejemplo, este prefijo cuando estamos trabajando con memorias, por ejemplo. Es muy común decir, bueno, a la memoria, en vez de estar trabajando en binario, que es algo totalmente engorroso, imagínense estar tratando con 16 o 32 bits, lo trabajamos en hexadecimal. eh, para identificar los valores de cada dirección de memoria. Entonces, repito, si tenemos un índice, ese índice nos va a indicar la base. Acá podemos ver que puede ser un 16, en este caso en hexadecimal, o puede ser una H, o puede ser un sufijo que dice, un prefijo que dice 0x. Y acá nos piden también lo mismo, representar el, el polinomio característico en base 16. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es seguir el mismo razonamiento, ¿no? Yo tengo el símbolo A, tengo el símbolo B, perdón, el símbolo 2 y el símbolo F. En este caso no tengo ninguna coma, no tengo ningún punto. Entonces, ¿qué va a significar? De que no voy a tener ningún producto de símbolo con base elevado a exponente que sea negativo el exponente. Entonces acá tomamos de vuelta el mismo razonamiento, tomamos el símbolo que está más a la derecha, que es F, y lo multiplicamos por la base. En este caso la base va a ser 16 y la posición va a ser, como es el entero más a la derecha, el símbolo más a la derecha va a ser elevado a la 0. Después, lo mismo con el 2. El 2 va a quedar 2 multiplicado por 16 elevado a la 1. Y después va a quedar el símbolo A multiplicado 16 elevado a la 2. ¿Qué hacemos por último? Hacemos la suma. Agregamos la suma. O sea, escribir esto es exactamente lo mismo que escribir esto. Por ejemplo, en la escuela, cuando nos decían, bueno, imprimir lo que eran las unidades, la decena y la centena, bueno, todo eso, o sea, lo podríamos expresar a través de un polinomio característico. Bien, ahora, el tema es que estamos trabajando con hexadecimal. En hexadecimal, por ejemplo, en hexadecimal tenemos 16 símbolos. En decimal tenemos 10, de 0 a 9. ¿Qué ocurre en hexadecimal? Bueno, empezamos a incorporar letras. Por ejemplo, en hexadecimal nosotros vamos a tener que tenemos dígitos que van desde 0, 1, 2 hasta 9. Esos dígitos, esto imagínense que fuera decimal. Vamos a hacer así. D de decimal y H ponemos acá en hexadecimal. Entonces compartimos los 10 símbolos de decimal. O sea que el 0 en decimal va a ser el 0 en hexadecimal y así sucesivamente hasta llegar al 9. El 9 en decimal va a ser el 9 en hexadecimal. Pero después, como en base 16 tenemos 16 símbolos, lo que hacemos es el 10 en decimal va a ser igual a... Empezamos a usar letras. Usamos la A
en hexadecimal. El 11 va a ser igual a B. El 12 va a ser igual a C. El 13 va a ser igual a D. El 14 va a ser igual a E. Y el 15 va a ser igual a F. Y si hacemos la cuenta, acá vamos a tener, en toda esta columna, vamos a tener 16 símbolos, porque tenemos de 0 a 9 y de A a F. Entonces, eso está bueno, porque ahora ya podríamos decir, bueno, en vez de escribir 15 en decimal, lo que podemos hacer es que eso es exactamente lo mismo que una F en base 16. O lo que es lo mismo, es igual a F con un sufijo H. O lo que es lo mismo, igual a 0x F. Estas son todas formas de escribir exactamente lo mismo. Pero acá ya pueden ver, si yo tengo un número en una memoria, por ejemplo, tengo que saber cómo se representa en esa memoria. Porque puede ser que esté en base decimal y sea un 15, pero puede ser que esté en base hexadecimal y el 15 no es el 15 en hexadecimal, no es el 15 en decimal. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 15 acá, el, el 15, imagínense que tuviéramos, lo voy a escribir con otro color porque es totalmente diferente esto. El 15 en hexadecimal no es lo mismo que el 15 en decimal. Vamos a ver cuánto sería el 15 en hexadecimal en decimal. Si bien todavía no vimos los algoritmos de conversión, podemos hacerlos con el polinomio. Entonces nosotros sabemos que esto que está acá es 1 por 16 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque el 1 está en la posición 1. Más 5 por 16 elevado a la 0. Entonces si hacemos la operación acá, hacemos esta cuenta, nos va a quedar, ¿qué nos queda? 1 por 16 elevado a la 1 nos da 16. Por 1 nos da 16. Más 16 elevado a la 0 me da 1 por propiedad de potencia. Cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Multiplicado por el símbolo que es 5, me da 5. Y esto me va a dar 21. Entonces, fíjense que el valor que teníamos, el 15 en hexadecimal, va a ser igual a 21 en decimal. O sea, nos quedaría que 15 en H va a ser igual a 21. Y esto es correcto, porque son sistemas que están representados en diferentes bases. Uno está en base hexadecimal y el otro está en base decimal. Eso hay que tenerlo muy muy en claro. Esto mismo después pasa, como les mencionaba en la intro de clases anteriores, con las arquitecturas. Si yo tengo una arquitectura que maneja un dato en memoria de una forma, ¿cómo puedo hacer para que ese mismo dato persista en otra arquitectura que lo representa de otra forma? Por ejemplo, yo me bajo un dato de internet, de una página web, y el servidor de esa página web puede tener una arquitectura diferente a la que yo tengo en mi equipo. Entonces, ahí tenemos que jugar con los estándares. Eso después lo vamos a ir incorporando por eso. Lo podemos ir incorporando de a poco, pero vean que si no trabajamos en un mismo idioma, no vamos a poder comunicarnos y vamos a cambiar los resultados. Y ahí no nos serviría de nada, porque si yo guardo el 15 en hexadecimal, quiero recuperar el 15 en hexadecimal. No quiero recuperar el 15 en decimal, porque son datos diferentes. Bien, entonces sigamos con esto. Tenemos, ya lo hicimos a todos. Tenemos el A2F. Esto lo queríamos convertir a decimal. Nos faltó hacer esa conversión. Vamos a tomar de acá. Acá. Esto era lo que nosotros queríamos hacer.
Bueno, desarrollamos los polinomios y no, bueno, nos va a quedar, vamos a hacerlo medio rapidito a este, nos queda a por 16 elevado a la 2 más 2 por 16 elevado a la 1 más f por 16 elevado a la 0. Bien. Si hacen todo ese cálculo, no lo vamos a hacer para no perder mucho tiempo con esto, nos va a quedar este valor. 27. Nos queda un poquito más, nos queda un poquito. Lo tenés que multiplicar los tres, pero recordá que cada símbolo que multiplica a una base elevado a un exponente después se suma con el siguiente símbolo. No sé. Vamos para aquí. Recuerden que tienen que hacer esta operación. Calculo este resultado y después lo sumo con este otro resultado y después lo sumo con este otro resultado. Eso que tienen que sustituir, por ejemplo, bueno, acá cuando les dice A, por ejemplo, acá, vamos, por ejemplo, esto es importante saberlo, no hay que tener duda con esto. Acá nos quedaría 16 elevado a la 2, que nos va a dar un número, multiplicado por A. ¿Qué es A? Ya vimos en la tabla comparando. ¿Qué es A? Comparando con decimal es 10. Entonces podemos sustituir la A. Podríamos decir, bueno, acá va a ser 10 por 16 elevado a la 2 más 2 por 16, que es elevado a la 1, me va a dar 16, más F, que es 15, por 16 elevado a la 0, que es 1. Entonces, bueno, si hacen este cálculo, nos tendría que dar, bueno, este valor. Así que vean, este valor 2607 en decimal es mucho más, tiene más cantidad de cifras que el mismo valor en hexadecimal. Por eso nosotros utilizamos en binario, en vez de trabajar directamente en binario, trabajamos en hexadecimal. ¿Por qué? Porque con 16 bits nosotros podemos agrupar esos 16 bits. Bien, esto es inconscientemente, acá lo que estábamos haciendo es, teníamos una base que puede ser binario, que puede ser hexadecimal, que puede ser cualquier otra base. O sea, el razonamiento es exactamente lo mismo, es desarrollar el número que tengo representado y aplicar la operación. ¿De qué operación? O sea, ¿qué aritmética utilizamos ahí? Utilizamos la aritmética de base decimal acá, porque estos ejemplos lo que decía era pasar de tal base a decimal. Entonces, acá tenemos dos formas. Es, o yo utilizo la base a la que quiero, utilizo lo que es la aritmética de la base a la que quiero llegar, o utilizo la aritmética de la base en la que estoy. O sea, acá nunca estábamos operando con aritmética de la base en la que estábamos. Nunca estábamos operando directamente en binario, nunca estábamos operando directamente en hexadecimal, sino que utilizábamos como puente la base 10. Bien, entonces, cuando yo quiero convertir un sistema que está representado en una base en otro sistema, en una base diferente, lo que quiero hacer es esto. Tengo un número n que está representado con símbolos en una base diferente a los símbolos y a la base a la que quiero llegar. Entonces, esto es, si lo matemáticamente es, tengo un polinomio con estas características y lo que quiero es convertir ese mismo número en en una nueva secuencia de objetos en otra base, utilizando, por eso son la base acá es mayúsculas y esta es la base minúscula. Son diferentes, podríamos haber utilizado otras letras, pero son diferentes, son tanto los símbolos como la base. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Como les mencionaba, tenemos dos formas. Uno es utilizando la aritmética de una base para llegar a la otra, y otra es utilizando la aritmética de la otra base para llegar
este, a esa base. Suena un poco confuso, pero ahora cuando lo vean en la práctica van a ver que es bastante fácil. Bien, entonces, ¿cómo podemos convertir? Como lo estábamos haciendo ahora, o sea, tengo, si quiero convertir un número a otra base utilizando la aritmética de esa otra base, lo que me conviene es desarrollar el polinomio característico, que es el que estábamos usando, y trabajar con la aritmética de la base a la que vamos a llegar. Por ejemplo, en este caso, a base 10. Acá tenemos un ejemplo que nos dice, bueno, tenemos esta secuencia que es en base 16 a 2F y queremos llegar a base 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos el polinomio y operamos. Sustituimos los símbolos de la base hexadecimal por su equivalente en la base decimal y operamos con la aritmética de base decimal. Este es un mecanismo, hacer lo que estábamos haciendo ahora desarrollando ese polinomio característico. Pero existe otra forma también, que es utilizar la otra aritmética. O sea, utilizar la aritmética de la base en la que estoy. Entonces, para esto existe un algoritmo, para esto, que esto deriva un poco de lo que es el algoritmo de Euclides, esto un poco más de discreta, este, que es una forma de poder convertir un número de una base a otra, utilizando la aritmética de la base en la que estoy. Entonces esto es bastante útil, por ejemplo, cuando yo quiero convertir un número que está a base 10, por ejemplo, en cualquier otra base. Entonces, ¿qué hago con esto? Si se fijan acá tengo el número n representado en esa base y lo que hago acá es, yo tengo una propiedad que es que a la base a la que voy a llegar tengo que obtener un símbolo que va a ser menor a esa base. Ya lo vimos por definición. Los símbolos siempre son menores que la base y mayores o igual que cero. Hay una propiedad de esto que es una división, que lo que puedo hacer es, cuando yo divido, tengo bueno, el cociente y el dividendo, y tengo un resto también. Entonces, ese resto tiene una propiedad, que el resto siempre va a ser igual al número, al dividendo, ¿no? Entonces, lo que voy a lograr acá, o sea, este algoritmo se traduce a, yo tengo un número n cualquiera, lo que tengo que hacer es ir obteniendo símbolos de la base a la que quiero llegar, y esos símbolos van a ser menores a la base a la que quiero llegar. Entonces, para esto, el algoritmo es bastante simple, lo único que tengo que hacer es dividir entre la base a la que quiero llegar. Entonces, aplicamos esa división y nos vamos quedando con el resto en esa división. El resto de esa división va a tener la propiedad de que va a ser igual que, va a ser menor que la base, ¿no? O sea, si yo hago una división, acá, por ejemplo, yo tengo un número n, lo divido con un número p, voy a tener un valor y un resto. Entonces, ¿qué sabemos? Que n va a ser igual a q por p más un resto. ¿Qué propiedad tiene este resto? Que es menor que p. O sea, por definición, si no hice más la división, r siempre va a ser menor que p. Entonces ahí ya tengo el símbolo de la base a la que quiero llegar. Acá en este caso la base a la que quiero llegar sería p. Tengo un número n, lo divido entre la base, me va a dar un número y va a cumplir esta propiedad. Q por P más el resto va a ser igual al número. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo acá? Mientras el resto, mientras Q siga siendo menor que la base a la que quiero llegar, tengo que seguir dividiendo. O sea, divido Q, divido P de vuelta. Y acá me va a dar Q más Q1, por ejemplo, y un R1. Que se cumple exactamente la misma propiedad, ¿no? O sea, este R es menor que P, este R1 es menor que P. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Obteniendo restos que son menores que P. Y P es la base a la que yo quiero llegar. Bien.
hicieron los cálculos y capaz y apareció algún error. Puede ser, sí. Puede ser que en las notas aparezca algún otro valor ahí que esté mal. Sí, Ricardo. En el caso de que no se cumpla, o sea, que R sea menor a P, ¿eso puede pasar o no va a pasar? No, no va a pasar nunca. Por definición de división, el resto siempre va a ser menor. Ah, ok. Eso es por. Dale. Eso es por definición. ¿Qué es lo que va a pasar en algún momento? Acá. Va a pasar. Ahora cuando lo veamos en número va a quedar un poquito más claro. Pero va a pasar esto que vamos a ver acá. Que es que en algún momento, o sea, yo voy a hacer la operación y voy a ir obteniendo restos. Y en algún momento voy a llegar a un caso que va a ser un... eh, ¿Cómo le estábamos llamando acá? Estábamos llamando vamos a ponerle QN. Vamos a llegar a un momento que vamos a tener QN y cuando lo quiera dividir con P, con la base, P va a ser, QN va a ser menor que la base. Entonces, no voy a poder encontrar ningún Q acá, ningún Q n-1, por ejemplo, no voy a poder encontrar ninguno. ¿Por qué? Porque QN ya es más pequeño que la base. ¿Y eso qué significa? Que QN es un símbolo de la base a la que yo quiero llegar. Esos son los famosos ceros a la izquierda, ¿no? En un entero, por ejemplo. Yo puedo seguir dividiendo entre la base, pero siempre me va a quedar un resto que es totalmente menor a la base y esos son los famosos ceros a la izquierda, que en este caso en la parte entera no tienen peso, no tienen un valor al número. Entonces vamos a verlo con una práctica, esto, con un número. Esto hay que hacerlo de manera, o sea, siempre hay que hacer el algoritmo de manera más, hasta que tengamos un símbolo, un resto, que ya no se pueda seguir dividiendo. O sea, perdón, un número que ya no podamos seguir dividiendo. Eso significa que el resto ya es menor que la base y no podemos seguir dividiendo. Entonces ahí nos va a quedar, si le damos un formalismo a esto, nos va a quedar un número. Después tenemos que, cuando terminemos el algoritmo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un n y vamos a obtener los restos que van a ser el primer resto, el r, perdón, el primer resto, el siguiente resto, vamos a ponerle r1 y así sucesivamente hasta tener un resto que va a ser Rn. Fíjense en el orden que lo estoy colocando esto. ¿Esto qué significa? Que el primer resto que yo cada resto que yo voy calculando después se va agregando en la parte, empieza de la menos significativa a la más significativa. Entonces, se va formando de esta forma, ¿no? Así. No al revés. Ese es un error común que se ve, más cuando no se practica el algoritmo, es que voy armando el nuevo número al revés, desde el más significativo al menos significativo. Y eso está mal. Es un valor, es un error. Entonces vamos a tomar un número. Acá, de ejemplo, acá. Nos dice convertir 123 en binario y 70 en base 5. Entonces tomamos esto, el 123 en binario, nos va a quedar 123, que es decimal, ¿no? Nos piden convertirlo a binario, pero podríamos hacerlo este, desarrollando el polinomio, hacer esa sumatoria de producto, etcétera, o podríamos usar el algoritmo. Con números pequeños es bastante simple, pero si nosotros tenemos números más grandes, puede ser que utilizar el algoritmo, además el algoritmo tiene la ventaja de que nosotros lo podemos programar, por ejemplo, tomamos C y decimos, bueno, a ver, esto se hace así, se programa así, hago un bucle que haga esto, o hago una función que le pase como parámetro un n, un número, y me devuelva la conversión, por ejemplo. Entonces lo puedo programar. Esa es la ventaja de hacer el algoritmo, que lo puedo programar. Entonces, si lo fuéramos a hacer a mano, acá nos quedaría 123 dividido. Nos pidieron en binario, o sea, la base va a ser 2. Entonces hacemos las cuentas, ¿no?
tenemos acá y nos va a quedar que esto es 6 por 2, 12, 0, me queda el 3, puedo seguir dividiendo, 1 por 2, 2, al 3, 1, acá tengo el primer resto. Entonces me quedó 61, 61 es mayor que la base, entonces sigo dividiendo. Divido entre la base y acá me va a quedar en 30 y un resto de 1. Entonces ahora digo, bueno, el 30 sigue siendo mayor que la base, no es un símbolo de la base. Entonces lo que hago es lo mismo, divido entre 2 y me queda 15. 15 por 2, 30, me queda resto 0. Seguimos avanzando y nos queda 15, dividido 2, nos queda 7 por 2, 14 y un resto de 1. Nos queda el 7. 7 no es un símbolo de la base de binario, de 2. O sea, recuerden, si la base es 2, los símbolos van a ser 1 y 0. No pueden ser un número mayor o igual a la base, por definición, porque así los definimos. Es más, pueden ver que los restos cumplen esa propiedad. Queda 1, 1, 0, 1. Y ahora sigamos. 2. Nos va a quedar 3 por 2, 12. Perdón, 3 por 2, 6. Al 7, 1. 3 no es un símbolo de la base. Sigo dividiendo. Entonces acá me va a quedar 2. 1 por 2, 2. Al 3, un resto. Y ahora sí, me queda que un número es menor, que es un símbolo de la base. Porque si yo quiero acá dividirlo entre 2, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar 0, resto 1. Y ahora, acá, ¿yo qué puedo seguir haciendo? Si sigo dividiendo entre 2, me va a quedar 0, de manera infinita, y un resto 0. Vamos a ponerlo con otro color acá. ¿Por qué? Porque este 0 que me da acá es un 0 a la izquierda. Cuando yo tengo un número entero y le empiezo a agregar ceros a la izquierda, en realidad no tiene ningún tipo de peso ese 0. Los pesos en los enteros pesan a la derecha. Eso en la parte fraccionaria es al revés. Los ceros pesan en la derecha, perdón, los ceros pesan a la izquierda, pero no a la derecha. Pero tal, eso después lo veremos como fracciones. Entonces ahora, una vez que terminé esto, ¿qué nos quedó? Nos quedó este 1, vamos a anotarlo. Nos quedó el 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y después este 0 que es un, dejámoslo en color rojo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por definición, tengo que ordenarlos ahora. ¿Y cómo era el orden? Del último hacia el primer resto. O sea, lo leo de esta forma. Vengo para acá y lo leo de acá para acá. Entonces acá nos va a quedar, vamos a dejar el 0 rojo. Después nos queda este 1 y este 1 en ese orden, ¿no? No podemos cambiarlo. Nos queda 1, 1 y 1. 1, 0, 1, 1. Entonces, si alguno mira acá y dice, bueno, pero ¿y de dónde, cómo lo armamos? Vamos de vuelta. Este 0 vamos a copiarlo a esto. Vamos a dejarlo más abajo. Y ahora sí, podemos escribir. El rojo, el 0, es este 0 que está acá. Este 1 que está acá es este 1 que está acá. Este 1 que está acá es este 1 que está acá. Y así sucesivamente. Vamos a tener el de acá, que es este, y los demás. Vamos para acá y para acá. Pronto. Entonces ahora no terminamos todavía. Porque el ejercicio nos decía convertir 123 en binario. Y si yo tengo esto que está acá, esto yo no puedo decir que es igual a 123. Una pregunta. Diga. Entonces el cero rojo no iría. El cero rojo en realidad no iría porque no tiene peso con el número. O sea, yo puedo seguir dividiendo entre 2 y seguir teniendo 0 rojos en este lado.
aquí. Podría seguir agregando ceros, pero no tendría sentido, porque no tiene ningún peso sobre el valor, no cambia el valor. ¿Alguno me podría decir si esto está bien? Sí, Cien- sí, lo verifiqué recién también. A ver, imagínense que están en un parcial y les pongo esto. ¿Qué harían? ¿Qué lo considera hoy? Impecable, impecable. Está perfecto. Perfecto, perfecto. Impecable. Sí, Lucas, perfecto. Sí, Ricardo. Eh, Capa, mínimo. No se cortó, no te llegué a escuchar. Que tendremos que ir rezando mínimo en un parcial mínimo. Imagínense, como comentaba, ¿no? Como la pregunta, si a esto nosotros lo tenemos en un parcial y hacemos, no sé, verdadero y falso, y le ponemos esto está mal, esto es falso. Yo no puedo afirmar que 123 en decimal es igual a esto que sería 111.000, no, 1.000.000, no tampoco, ¿cuánto? Sí, 1.111.011 en decimal, porque no son diferentes, no son lo mismo. Y como decían los compañeros, tenemos que agregarle para que esto se cumpla, para que sea verdad, tenemos que ordenar, tenemos que agregarle la base. ¿A quién? 123 no necesita, pues ya lo tiene. Pero la que acabamos de calcular, que es este 000011111011, tenemos que decirle que esa representación es binaria. Entonces, como es binaria, nosotros le tenemos que agregar, le tenemos que indicar y decir, mirá, che, esto es binario. Y acá le faltaría poner la base. Esto es como un ejercicio, no sé, en física y no utilizan una unidad, por ejemplo. El clásico cuando nos enseñan en física, ¿no? ¿Qué estás multiplicando? ¿Papa y boniato? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo no puedo afirmar que los números son iguales y están en la misma representación. Y son diferentes, lo que teníamos recién. ¿Qué obtuvimos? Que el 123 es igual a 111011 en binario. Perfecto. Si lo queremos corroborar a esto, si quisiéramos hacer la inversa, si tuviéramos este en binario, bueno, podríamos armar el polinomio característico y utilizar la aritmética de base 10 como lo hicimos hace un ratito con los otros ejemplos. Bien, hasta acá este vamos. Sí, Ignacio, dime. De ahí se podría dividir entre 10 también para poder sumar. ¿En cuándo? Cuando tengo el binario. Cuando tenés el, cuando tenés el binario, no. Cuando tenés el binario, lo expresás el polinomio característico y utilizás la aritmética de base 10. Utilizar la aritmética es multiplicar utilizando usar las operaciones de decimal. Pero no es multiplicar por 10. O sea, si ustedes multiplican el resultado por 10 le va a dar otra cosa. No es lo mismo. Esto me fui de esto para acá. O sea, si yo tengo el binario, lo que tengo que hacer es desarrollar el polinomio característico primero. Hacer, según la... Primero ubico las posiciones y después hago el símbolo por la base que es 2 elevado a la posición. Y una vez que tengo todo eso desarrollado, sumo y me tiene que dar el resultado en decimal, como hicimos hoy. O sea, nos tiene que dar 123 en este caso, si no nos equivocamos acá con las divisiones. Bien, después hay otro también, otro ejemplo que está bueno decir, bueno, pero esto no solamente pasa en binario, sino que también podemos utilizar otras bases, por ejemplo, el 70 en base 5. Entonces, el 70 en base 5 nos va a quedar el 70 lo tenemos que convertir a un número n en base 5. Podemos usar la misma idea, o sea, recuerden que el algoritmo este de la división es, si el número es entero, o sea que no es una fracción, yo lo puedo
dividir entre la base a la que quiero llegar, en este caso base 5, y lo que puedo hacer es aplicar el algoritmo de la división, quedarme con los restos y después ordenar esos restos. Acá hacemos exactamente lo mismo. Si tenemos el 70, tenemos 70 dividido en la base a la que quiero llegar. Y acá me va a dar 1 por 5, me queda 7, 0. Esto me va a dar 5 por 4, 20. El primer resto va a ser 0. Después me queda el 14. ¿Es un símbolo de la base 5? No. Divido entre 5 y me va a quedar 2 por 5, 10 y me queda un resto 4. Acá podemos ver que el resto menor que la base. Impecable. Ahí tengo un símbolo. Ahora tengo el 2. ¿El 2 es un símbolo de la base? Sí. O sea, el 2, no, si sigo dividiendo entre 5, me van a quedar esos ceros a la izquierda. Entonces hasta acá puedo frenar el algoritmo y decir, bueno, para, ahora ordeno los restos. O sea, si acá hiciera dividido 5, acá me va a quedar 0 y un resto de 2. Ahora lo que hago es, los ordeno. Tomo el primer resto, que es 2, el siguiente es 4 y el otro es 0. Entonces, esto está en base 5 y esto va a ser igual a 70 en base 10. Acá. Bien, buenísimo. Esto, o sea, este algoritmo, si nosotros estamos con una base, esto es una, esto es aritmética, ¿no? Pero aritmética de sistemas con base, pero nosotros vamos utilizando siempre binaria o decimal o hexadecimal o octal. Pero también lo pueden, pues esto también aplica para cualquier otra base. Bien, ya tenemos. ¿Qué pasa con las fracciones? Con las fracciones nosotros tenemos que el número se va a dividir en dos partes. Esto, esto ¿por qué es? Les comentaba ayer que un error muy común de esto es, no es el mismo algoritmo, no es el de dividir. Esto se ve en parciales y en exámenes que se les da una fracción, por ejemplo, y dicen, bueno, no sé, convertí esto en binario o en octal o en hexadecimal. Y empiezan a dividir la parte entera y la parte fraccionaria con la base. Si ustedes lo hacen el mismo algoritmo, les va a dar un resultado que no es en la fracción. La parte entera sí la tienen que hacer dividiendo entre la base porque es normal. Y la parte fraccionaria la hacen con otro algoritmo. Entonces, una vez que dividimos esto en dos partes, tenemos la fracción, la parte entera la dividimos entre dos, perdón, la dividimos entre la base, y en la parte fraccionaria utilizamos otro tipo de algoritmo. Acá también, en la parte fraccionaria, nosotros podemos aplicar las dos aritméticas, utilizando la base en la que estoy, utilizando la base en la que quiero llegar. Bueno, lo que nosotros buscamos es esto, tenemos un número fraccionario, una parte fraccionaria representada con unos símbolos de una base y lo que buscamos es los símbolos de otra base diferente de la fracción. Recuerden el polinomio característico. En el polinomio característico, en la fracción, cada posición se va decrementando en 1. Por eso las potencias son negativas. Bien, entonces acá lo mismo, igual que hoy. Podemos utilizar la aritmética en donde estamos para pasar a otra base. Para cuando quiero pasar, por ejemplo, desde cualquier base a la base decimal. Entonces acá lo que hacemos es, tenemos esto, tenemos la representación en la base en la que estamos y queremos llegar a decimal. Entonces lo que hacemos es, nos construimos igual que hacíamos hoy, nos construimos el polinomio característico eh, de esta forma. Acá tiene otra anotación, pero es hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy, que es eh, sustituir el- la secuencia de los símbolos como un polinomio, como una suma de potencias, perdón, sumas de productos entre un símbolo y una potencia, y después reemplazar,
En este caso, la definición formal sería me creo un polinomio p de x con esta estructura, después sustituyo x por la base a la que quiero llegar elevado a la menos uno y después opero con la aritmética de la base a la que quiero llegar. Es lo mismo que hicimos hoy, solamente con otra notación. Por ejemplo, veamos un ejemplo de esto. Tenemos la base, tenemos una fracción que es 2,213. Vamos a ver acá, que es 0,213 en base 8 y lo queremos pasar a decimal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer ahora para mezclar un poquitito? Tenemos que desarrollar el polinomio de esto. Entonces lo que hacemos es, nos quedaría, por ejemplo, si lo queremos hacer en esta otra notación, que es exactamente lo mismo también, nos queda p de x, el polinomio característico, va a ser igual a 2, que es el símbolo, por x elevado a la posición, más 2, no, 1 por x a la 2 más 3 por x a la 3. Entonces después lo que nos dicen, bueno, toma, una vez que tenés el polinomio, toma x y sustituílo por la base a la que querés llegar. Perdón, la base en la que estás. En este caso, no la base en la que estás, sino que en menos, o sea, lo sustituís por esto que es la base a la que estás elevado a la menos uno. O lo que es lo mismo, 1 sobre la base. Si hacemos esto, vamos a ver que nos va a quedar lo mismo que hacíamos hoy. Nos va a quedar p de x va a ser igual a 2 por 1 sobre la base más 1 por 1 sobre la base sobre 2 más 3 por 1 sobre la base sobre 3. Y ahora lo que tengo que hacer, esto sería, eh, vamos a borrar acá, no sería x, pues ya lo sustituí, sería la base. Bien, y acá lo único que me quedaría es el resultado final de todo esto, es hacer la operación. O sea, ahora lo que tengo que hacer es sustituir la base en la que estoy trabajando. ¿Cuál va a ser? Nos dice la letra que era 8. Bueno, entonces ahora lo que tengo que resolver es el, el valor va a ser igual a 2 sobre 8 más 1 sobre la base es 8 a la 2, 8 por 8 es 64. Más 3 elevado 8 a la 3. Bien, todo esto hacemos la cuenta y nos va a dar una fracción. Bien, pero tal, la idea no es. La idea es mostrar un poco con otra base. Bien, entonces sigamos ahora un poquito más. Eso es utilizando la aritmética de la base en la que estoy. Bien, después, bueno, utilizando la aritmética de la base a la que quiero llegar, ¿no? Entonces acá esta es muy útil para poder convertir de base 10 a cualquier otro tipo de base. Entonces para esto también acá usamos un algoritmo, que el algoritmo es, yo tengo vamos a hacer así, a ver si puedo copiar esto. No, vamos a escribirlo acá, nos va a salir. Tenemos que el número fraccionario va a ser igual a que tenemos un símbolo, por ejemplo, ahí, multiplicado por b a
la menos uno. Recuerden que el primer dígito a la derecha de una coma es la base elevado a menos uno. Más otro dígito y menos uno, por ejemplo, multiplicado por b a la menos 2. Y así podemos hacer, esto es dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga mi fracción, ¿no? O sea, voy a tener acá hasta el dígito a y menos m, algo genérico, por b a la menos n, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, imagínense que tengo toda esta fracción. ¿Qué hago? Si yo si yo hago esto, esto es por propiedad de la aritmética, ¿no? O sea, si yo tengo una igualdad y multiplico ambos términos de esa igualdad por un mismo número, el resultado se sigue manteniendo. O sea, si yo acá hago la base por nf en un lado, o sea, multipliqué este lado de la igualdad por b, y ahora hago lo mismo de este otro lado, y multiplico cada uno o sea, todo esto por b también, me va a quedar b por, y vamos a poner todo esto, vamos a poner acá. Acá no hice nada raro, ¿no? O sea, parece un poco medio confuso porque estamos trabajando no estamos trabajando con números, todo con letra, pero lo que hice es multipliqué por la base en ambos lados. Ahora me voy a quedar con este lado. Analizo este lado. Y digo, bueno, tengo b multiplicando cada uno de estos términos. O sea, aplico distributiva acá, ¿no? Perdón, acá me quedó algo mal, ¿qué es esto? Multiplico por todo esto. Bien, b multiplicado por cada uno de los términos. Bien, si aplico distributiva ahora, lo que me va a quedar va a ser que en el lado izquierdo de la igualdad me queda b por nf va a ser igual a b por, vamos a tomar acá, o sea, lo que hice es multipliqué este b por el primer término, que es este que está acá. Entonces me va a quedar b por a, me va a quedar AI por b a la menos 1. Más lo mismo, después agarro acá y digo, bueno, tengo otro término. Voy a multiplicar b por el siguiente término, que va a ser este que está acá, el a y menos 1 por b a la menos 2. Entonces hacemos así, b por a y a la menos 1 por b a la menos 2. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, por cada término apliqué distributiva en esa expresión. Sigo hasta que llegue hasta el último valor. Hay algo acá que es lo que me interesa. O sea, no cambia nada. O sea, si yo multiplico dos relaciones de equivalencia por un mismo número, la igualdad se va a seguir manteniendo. Pero acá, se usa mucho estos trucos cuando se quiere hacer alguna demostración en cálculo o algo. Pero acá hay algo muy, muy importante que es esto que está acá. Que es, esta expresión me queda b. Vamos a analizar esta expresión. Me queda que b por AI, que es un símbolo, por la base a la menos 1, esto es, multiplico la base por un símbolo por la base a la menos 1. Esto es por propiedades de potencia. Si yo tengo, esto es un número, por ejemplo, esto se llama un, vamos a ver, como un pequeñito repaso acá.
En una potencia de si yo tengo, perdón, la propiedad de identidad de un número dice que yo tengo un número A y lo multiplico por uno y nos va a dar A. El uno en la regla de combinación de multiplicación me va a dar el símbolo que combine con ese uno. Bien, también si yo multiplico el, un número tiene su inverso. O sea que si yo tengo un A y lo multiplico por el inverso, esto se llama A a la menos uno. O lo que es lo mismo también, esto es que ustedes hagan esto. Hagan A multiplicado uno sobre A. ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, acá se me van a ir las A y me va a quedar el uno. Entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Que si yo tengo un número y lo multiplico por su inverso, el resultado va a ser uno. Y eso lo podemos ver acá. Nosotros tenemos la base, esta, y la estamos multiplicando por el inverso de la base, que está acá. Entonces, esto que está pintado con negro, b por b a la menos uno me va a dar uno. Entonces, ¿qué me va a quedar al final de esto? Este resultado me va a quedar uno porque multipliqué b. O sea, recuerden que en un producto yo tengo la conmutativa, ¿no? Puedo distribuir en ese producto los operandos. Entonces me va a quedar, o sea, para hacerlo un poquito más detallado, yo puedo aplicar la conmutativa en este producto y me va a quedar que b por b a la menos uno por ahí. Que es exactamente lo mismo. Entonces acá, ¿qué busco? Que me aparezca el uno. O sea que la base multiplicado por el inverso me va a dar uno. Entonces acá como resultado me va a dar uno por ahí. O lo que es lo mismo, como vimos acá. Si al un número cualquiera lo multiplicamos por la identidad, nos da este, el mismo número, el mismo símbolo. Entonces acá nos va a dar ahí. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hicimos, o sea, mantuvimos la igualdad, pero hicimos desaparecer la base. Y este número que apareció acá tiene una particularidad, que es menor a la base, por definición, ¿no? O sea, el símbolo es menor a la base. Entonces, acá se construye el otro algoritmo que, bueno, acá podemos ver lo que estábamos haciendo. Si multiplicamos la base por ambos términos, nos vamos quedando con un símbolo que va a ser el símbolo de la base a la que quiero convertir. El primer símbolo. Más, o sea, me va a quedar todo esto, que lo que tengo que volver a hacer es volver a aplicar, o sea, tengo que volver a desaparecer este b a la menos uno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, multiplico de vuelta la base en ambos términos. O sea, voy a multiplicar b de vuelta acá en ambos lados para hacer desaparecer este b a la menos uno. Y así lo voy a ir haciendo con cada una de las potencias hasta que me queden solamente los símbolos. El tema acá es que yo voy a ir, o sea, yo tengo que hacer desaparecer este valor. Este valor es un símbolo y acá lo tengo que evaluar y decir, bueno, el símbolo que me quedó, ¿es la unidad en la nueva base o no? Porque no me puedo, por definición, recuerden que no me puedo pasar. El símbolo no puede ser mayor a la base. Entonces, si es mayor a la base, lo que tengo que hacer es restarle un 1, restarle una unidad, para siempre mantener esa definición de que el número que voy obteniendo sigue siendo menor a la base, a la que voy a llegar, ¿no? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a convertir un número que va a ser el 0,61. Vamos a convertir el 0,61 usando este algoritmo. O sea, yo tengo el 0,61 en decimal y lo quiero convertir en un número n en base 2. Entonces, ¿cómo sería utilizando el algoritmo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es el 0,61 lo tengo que multiplicar por 2, por la base. Recuerden que era
multiplicaba por o sea, acá mantenía la igualdad, ¿no? Si yo multiplico ambos términos, mantengo la igualdad. Entonces, no sé cuál es este número, por lo cual solamente voy a estar operando de un lado solo. Entonces me queda que 6 con 25 por 2 nos va a dar este nos va a dar un valor que va a ser un número. Esperen que lo voy a ir haciendo acá una calculadora porque es 0,61 por 2 nos va a dar 1,22. 1,22. Entonces acá, ¿qué pasa? Si yo sigo multiplicando, esto es lo que les hablaba hace un ratito, si yo sigo multiplicando el 1,22, ¿qué voy a lograr acá? Si yo hago 1, por ejemplo, 1,22, lo multiplico por 2, ¿qué va a pasar? Que él me va a dar un resultado, esto si lo multiplico por 2, me va a dar 2,44. Y acá ya no se está cumpliendo de que el símbolo que yo quiero obtener, recuerden que yo quiero convertir el 6,61 a una fracción en binario. Acá la fracción en binario ya no va a tener un 0 y un 1, sino que aparece un 2 acá. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es, si se me aparece la unidad en la parte entera, la resto. Y esos son los valores que tengo que ir obteniendo en la parte entera de la fracción, de la nueva fracción. Entonces, fíjense cómo sería el algoritmo acá. Vamos a eliminar esto, no es así. No, vamos a dejarlo así. Esto está mal, lo vamos a poner acá. Esto no es así. Sino que cuando llego a 1, algo, cuando llego a 1,22, para mantener esto, lo que voy a hacer, acá hay un valor m, por ejemplo. Entonces acá lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, lo voy a restar en ambos lados. Voy a decir que voy a hacer menos, o sea, esto, acá también lo mismo, por propiedades de esta relación de equivalencia. Si yo multiplico en ambos lados, este, voy a mantengo esa relación de equivalencia. Pero si yo sumo también términos iguales en ambos lados, también mantengo esa relación. Entonces lo que voy a hacer es le voy a restar acá menos 1 acá y le voy a restar acá menos 1. En realidad lo que haría es menos 1 más esos valores. Entonces acá me va a quedar este con este se me va a ir y me va a quedar 0,22 y acá me va a quedar un resultado que todavía no conozco. No conozco porque yo quiero convertir al valor. Quiero llegar a una representación. Entonces, la idea es ir haciendo exactamente esto que estamos haciendo ahora. Bien, tenemos 0,22 ahora, ¿no? Cuando llegamos a la unidad, lo restamos en ambos lados. 0,22 lo multiplicamos por 2. ¿Esto qué me va a dar? 0,44. Entonces, ahí no tengo que restar. ¿Por qué no tengo que restar? Porque igual que hoy, si yo tengo un 1 y lo multiplico por 2, me va a quedar un símbolo que va a ser 2. Todos estos enteros acá que estamos obteniendo, no, cada vez que multiplicamos por la base, estamos obteniendo un nuevo dígito. Estos son los dígitos de la fracción a la que yo quiero llegar. Entonces, si seguimos acá, bueno, como no llegamos a 1, algo, lo que tengo que hacer es volver a hacer lo mismo. 0,44 lo multiplico por 2 y eso me va a dar un valor. Que ya vamos a llegar a la unidad ahí, porque 0,44 por 2, perdón, no, ahí ya no llegamos a la unidad, nos da 0,88. Lo mismo, no restamos porque no tenemos la unidad. 0,88 por 2, ahí sí. Cuando multiplicamos por 2 nos da 1,76. Y acá hacemos lo mismo. Restamos este 1 porque sumamos menos 1 en ambos términos y nos va a quedar 0,77. Por 2 va a ser igual menos 1 por 2 nos va a quedar 1,24.
Acá llegamos a la unidad y lo restamos. Y así vamos haciendo. El algoritmo es así. Vamos vamos a ver acá ya está el resultado de cómo nos quedaría. Eh, bueno, no, acá podemos ver que bueno, empezamos con 0,61. Cuando llegamos a la unidad, esta unidad es el primer dígito después de la coma de la base a la que quiero llegar. No va a dar 1. Después hacemos lo mismo. Restamos 1 cuando llegamos a la unidad y nos queda 0,22 multiplicado por 2. Esto nos da 0,44. El 0,44 no llegamos a la unidad. Acá tenemos el siguiente dígito después de la coma, o sea, la menos 2. Después tenemos el 0. Como no llegamos a la unidad, multiplicamos por 2 de vuelta, nos queda 0,88. Acá tenemos el nuevo dígito. Cuando llegamos a la unidad, recuerden, cuando llegamos a la unidad restamos 1. Eso es lo que pasa en cada paso acá. Cuando llegamos a 1, algo, lo restamos a ese 1 y lo multiplicamos por la base. Y así vamos obteniendo cada uno de los dígitos que van en cada una de las posiciones correspondientes, ¿no? Entonces acá, bueno, acá el ejemplo era convertir esta parte entera y esta fracción. La parte entera usando el algoritmo de dividir entre 2. La parte fraccionaria usando el algoritmo de multiplicar entre 2. Multiplicar entre 2 y cuando llego a 1 en la unidad, lo resto. Entonces acá podemos ver que el 653, si lo pasamos a binario, es 10100001101. Y el 0,61 es este que está acá. 10011, que es este. 10011. Bien, después existe un caso particular que es la base octal, que es base 8, y la base hexadecimal, que es la base 16. ¿Por qué son particulares? Porque 8 es 2 a la 3 y 16 es 2 a la 4. Entonces, ¿eso qué significa? Que 2 a la 3, esto es así. 8 es igual a 2 a la 3. 16 es una potencia de 2, ¿no? A 2 a la 4. Entonces, ¿esto qué significa? Que en base octal, en base 8, yo con 3 dígitos binarios, perdón, con 3 dígitos binarios yo puedo representar a un dígito de la base 8. Y el 4, acá en hexadecimal, me dice que yo con 4 dígitos binarios puedo representar un dígito en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el binario 1, 0, 1, 1. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros con 4 dígitos binario vamos a representar a un símbolo n que va a estar en base 16. Alguno podría decir, bueno, pero ¿para qué sirve esto? Bueno, si hacemos las cuentas acá, si desarrollan el, el polinomio, bueno, vamos a hacer así. Si, si desarrollan esto, ¿cuánto va a ser en base... ¿cuánto es esto en base 16? ¿Cuánto vale n? Esto, si ustedes desarrollan el polinomio, hacen las cuentas, etcétera, esto nos va a dar b. Esto va a ser igual a p en base 16. ¿Por qué digo que es b? Porque esto es 1 más 2, que son 3, más 8. 3 más 8 me da 11. 11 en decimal es b en hexadecimal. Entonces alguno podría decir, bueno, pero ¿de qué me sirve esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen un parcial, ¿no? O hay algún ejercicio, o tienen una anotación y quieren, no sé, es- analizo de manera binaria un archivo, por ejemplo, en una computadora. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Quiero empezar a convertir esos dígitos binarios en algo que yo pueda entender. Entonces, ¿cómo puedo convertir eso? Imagínense que tienen el dígito, no sé, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Después tienen el dígito, por ejemplo, 1, 0, 1, 0. Y después para terminar tienen
0, 0, 0, 0 y después tienen un 0, 0, 1, 1. Entonces, si miramos esta secuencia, van a decir, bueno, a ver, convertí esto en, en hexadecimal, por ejemplo. Entonces acá alguno podría decir, bueno, empiezo a armar el polinomio característico, hago las cuentas, bueno, les va a llevar un tiempo hacer eso, ¿no? O lo que pueden hacer es la propiedad que vimos que dice que un dígito hexadecimal, perdón, como 16 es igual a 2 a la 4, yo puedo agrupar de a 4 bits. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo ir, esto es bueno, una buena práctica que tengan con esto es que ustedes tienen que ir a la parte menos significativa, empiecen a agrupar desde la derecha a la izquierda, porque no van a saber si van a tener una cantidad múltiplo de 4 de cantidad de dígitos. Entonces vengo acá y digo, bueno, esto lo agrupo de A4, esto que está acá lo agrupo de a 4 dígitos binarios, y después lo que hago es, en cada uno de esos grupos me fijo qué dígito hexadecimal es. Por ejemplo, el 0011 en hexadecimal es el 3. El todo 0 es 0. El 1010 es el A, el 10 en decimal. El 0001 es 1. Y el 1010 es B. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esto es igual a B1 B1 a 03 en hexadecimal. Entonces, fíjense qué rápido convertí esta secuencia. Estaba en binario y lo tenía que convertir a hexadecimal. Bueno, agarro y digo, agrupo y de manera muy simple voy en cada agrupación viendo qué dígito es y, y obtengo la conversión de manera muy rápida. También puedo hacer la inversa. Por ejemplo, yo tengo en hexadecimal el valor CAFE, por ejemplo. Esto es un número en hexadecimal. Entonces, yo lo quiero convertir a binario, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, podría hacer combinar los algoritmos que vimos para convertir de hexadecimal a base 10 y de base 10 a binario. Eso les va a llevar a un tiempo, se va a incrementar al tener más pasos para poder realizar, van a incrementar algún rango de error que puedan tener, o si se equivocan en algo, este, les va a quedar mal el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Vengo acá y digo, bueno, trato de descomponer esto eh, en 4 bits. Bueno, la C es igual a, vimos que la A era la, vamos a hacer un paso intermedio, pasamos de hexadecimal a decimal y después pasamos a binario. La C, perdón, la A vimos que era el 10 en decimal. Por ende, el 11 en decimal es la B en hexadecimal. La C en hexadecimal es el 12 en decimal. O sea, vale 12. La A vale 10. La F vale 15. Y la E vale 14. Pero ojo, esto no significa que ya te convierta a eso. O sea, si yo hago el cálculo de esto en decimal, no me va a dar este número. ¿Por qué? Porque esto no funciona para decimales. Esto funciona para binarios. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Cada una de estas agrupaciones en entero, en decimal, lo tengo que pasar a binario. Entonces yo sé que 12 con 4 dígitos, ¿no? Entonces yo sé que 12 es igual a 1, 0, perdón, 1, 1, 0, 0. Esto es 8 más 4, me da 12. Después el 10 es 8 más 2. Esto después lo van a ver que va a ser trivial pasar de una base a otra, hacer conversiones, es cuestión de práctica.
El 15 va a ser igual a todo uno. Y el 14 va a ser igual a 1, 1, 1, 0. Bien, y esto también no solamente aplica para enteros. O sea, yo puedo tener, vamos con otro valor, yo puedo tener el valor 1, convertir el 1, 1, 1, 0, coma, 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Tengo este valor en binario, ¿no? Y lo tengo que convertir, me dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el n en base hexadecimal? Entonces, ¿qué hago? Vengo acá a grupo de... Siempre recuerden que arrancamos de la derecha a izquierda, en la parte entera de la menos significativa, que es la que está más a la derecha, hacia la izquierda. Empezamos a agrupar de ahí. Entonces venimos acá y decimos, bueno, esto es igual a E. Esto es igual a 14. Coma, 0, 0, 1, 0 es igual a 2. Entonces, este número va a ser igual a E,2. O sea, vieron que pasamos de un binario a un hexadecimal de manera muy, muy simple. Pero acá puede ocurrir un error, y este error es el que se ve cuando hacen la agrupación. Mencionamos hoy de que en la parte entera, acá yo tengo que en la parte entera agrupo desde el dígito menos significativo entero hacia el más significativo. Pero en la parte fraccionaria, acá, tengo que hacer la inversa. Tengo que multiplicar, perdón, tengo que agrupar de aquí hacia la derecha. ¿Por qué es esto? Bueno, imagínense que yo tengo un 1, 1, 0 en binario. Esto es igual a 6 en decimal, con lo que es igual a 6 en hexadecimal. Porque 6 en decimal es un dígito hexadecimal. Entonces esto se cumple, ¿no? O sea, nos tiene que dar esto. Sabemos que tiene que dar esto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, bueno, tengo en algún momento este valor. 1, 0, 1, 1, 1, 0. En base 2. Y me dicen, bueno, pasalo a hexadecimal. Calcular el n en base 16. Bueno, ¿qué hago? Si yo agrupo mal, o sea, si yo hago y digo, bueno, agrupo de acá a acá, de acá a acá, voy a llegar a un momento, ¿no? En este caso, que no tengo una cantidad múltiple de 4. Entonces voy a llegar a un momento que me va a quedar una agrupación que es de 2. Y yo no puedo, no puedo agregar ceros en este lugar, porque me va a afectar el resultado. Entonces, cuando tengan este caso, ¿no? Lo que van a tener que hacer, recuerden, acá lo que hicimos es, tenemos esto, le agregamos, o sea, para no alterar este resultado, lo que hacemos es agregamos un 0, pero a la izquierda de la parte entera. O sea, esto nos va a quedar 0, 1, 1, 0. Entonces nos van a quedar 4 dígitos binarios. Y ahí lo que tenemos que hacer es, si en algún momento nos pasa esto, agrupamos desde aquí 4. Y acá sí, como nos quedan 2 dígitos en la parte más significativa, yo puedo agregar ceros a la izquierda hasta completar la agrupación. Puedo agregar acá 2 ceros más y agrupar. Y acá yo sé que 1, 0 en binario va a ser igual a 0, 1, 0 en binario, o lo que es lo mismo a 0, 0, 1, 0 en binario. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque agrego ceros a la izquierda, en la parte entera. En la parte fraccionaria, por ejemplo, puede pasar de que ustedes tengan los dos casos, por ejemplo, 1, 1, 1, 0, 1, 1 en binario y lo tengan que pasar a hexadecimal. ¿Qué tienen que hacer? Agregan en la parte entera un 0 donde no afecta el resultado, o sea, a la izquierda, y en la parte fraccionaria no pueden agregar un 0 a la izquierda porque si agregan ceros a la izquierda en la parte fraccionaria están cambiando el valor, van a obtener un valor más pequeño. O sea, 0,1 es más grande que 0,001.
Entonces, ¿dónde tienen que agregar los ceros? En la parte fraccionaria lo tienen que agregar a la derecha, sería. Entonces acá les va a quedar 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces acá agrupan y dicen, bueno, acá me queda que esto es 7 y esto es 6. Ese es el resultado final. Entonces esas conversiones son las que, bueno, después más adelante vamos a ver algún parcial, algún examen.